Señores y señoritas, futuros subintendentes de la Policía Nacional, bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos acerca de la Ley 1098 y en particular de los artículos desde el 159 hasta el 169. Artículo 159. Prohibición de antecedentes. Las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial. Estos registros son reservados y podrán ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para definir las medidas aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gravedad de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad de la medida. Las entidades competentes deberán hacer compatibles los sistemas de información para llevar el registro de los adolescentes que han cometido delitos con el objeto de definir los lineamientos de la política criminal para adolescentes y jóvenes. Bueno, básicamente lo que nos indica este artículo es que las sentencias que hayan proferido en procesos de responsabilidad penal para adolescentes pues ya no tendrán ningún carácter de antecedente judicial y que estos registros son reservados y son para ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para con ellos poder tener en cuenta y poder definir las medidas aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y la gravedad de las conductas que se hayan cometido y también la proporcionalidad y la idoneidad de la medida. Y nos dicen que las entidades competentes deberán hacer compatibles los sistemas de información para poder en ellos llevar el registro de los adolescentes que hayan cometido delitos. Artículo 160. Concepto de la privación de la libertad. Se entiende por privación de la libertad toda la forma de internamiento en un establecimiento público o privado con personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada, ordenada por autoridad judicial, del que no se permite al adolescente salir por su propia voluntad. Los centros deben cumplir con las condiciones de seguridad para evitar la evasión de los adolescentes. Si el adolescente se evade, el juez deberá de manera inmediata ordenar su aprehensión y la revisión de la sanción. Bueno, pues este artículo nos indica qué es la privación de la libertad y nos dice que privación de la libertad es toda forma de internamiento en un establecimiento, ya sea público o privado, donde hay personal adecuado, donde hay unas instalaciones, donde hay unos medios idóneos y una experiencia, y que es ordenada por autoridad judicial, de donde no puede salir el adolescente por su propia voluntad. Y también nos indica que estos centros deben cumplir con unas condiciones de seguridad para evitar que los adolescentes se evadan y que en caso de que un adolescente se evada, el juez debe inmediatamente ordenar su aprehensión y que se revise la sanción. Artículo 161. Excepcionalidad de la privación de libertad. Para los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la libertad solo procede para las personas que al momento de cometer el hecho hayan cumplido 14 años y sean menores de 18. La privación de la libertad solo procederá como medida pedagógica. Bueno, pues este artículo nos indica que para los efectos de la responsabilidad penal de adolescentes únicamente se procederá a dar privación de la libertad a las personas que al momento de cometer la conducta punible ya hayan cumplido 14 años, pero que sean menores de 18 años. Artículo 162. Separación de los adolescentes privados de la libertad. La privación de la libertad de adolescentes en los casos que proceda se cumplirá en establecimientos de atención especializada en programas de Sistema Nacional de Bienestar Familiar, siempre separados de los adultos. En tanto no existan establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a los adolescentes privados de la libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles libertad provisional o la detención domiciliaria. Bueno, pues claramente este artículo nos indica que en los casos en que se proceda a la privación de la libertad de un adolescente, pues esta privación de la libertad se debe cumplir en un establecimiento donde haya una atención especializada del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y los adolescentes siempre deben estar separados de los adultos. Y también nos indica que cuando no existan estos establecimientos especiales donde los adolescentes puedan estar separados de los adultos, entonces el funcionario judicial procederá a darles la libertad condicional
o la detención domiciliaria a estos adolescentes. Capítulo segundo, autoridades y entidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Artículo 163, integración. Forman parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Primero, los fiscales delegados ante los jueces penales para adolescentes, quienes se ocuparán de la dirección de la investigación en los cuales se encuentren presuntamente comprometidos adolescentes como autores o partícipes de conductas delictivas. Segundo, los jueces penales para adolescentes promiscuos de familia y los municipales, quienes adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley. Tercero, las salas penales y de familia y los tribunales superiores de distrito judicial que integran la sala de asuntos penales para adolescentes en los mismos tribunales ante quienes se surtirá la segunda instancia. Cuarto, la Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal, ante la cual se tramitará el recurso extraordinario de casación y la acción de revisión. Quinto, la Policía Judicial y el cuerpo técnico especializados adscritos a la Fiscalía Delegada ante los jueces penales para adolescentes y promiscuos de familia. Sexto, la Policía Nacional con su personal especializado, quien deberá apoyar las acciones de las autoridades judiciales y entidades del sistema. Séptimo, los defensores públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, quienes deben asumir la defensa técnica del proceso cuando el niño o niña adolescente carezca de apoderado. Octavo, las defensorías de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las comisarías de familia o los inspectores de policía cuando deban tomar las medidas para la respectiva verificación de la garantía de derechos y medida para su restablecimiento. Noveno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien responderá por los lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas dispuestas en este libro. Décimo, las demás instituciones que conformen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Parágrafo primero. Cada responsable de las entidades que integran el sistema de responsabilidad penal para adolescentes deberá garantizar la provisión o asignación de los cargos que se requieran para su funcionamiento y la especialización del personal correspondiente. Parágrafo segundo. La designación de quienes conforman el sistema de responsabilidad penal para adolescentes deberá recaer en personas que demuestren conocimiento calificado del derecho penal y de infancia y familia y las normas internas e internacionales relativas a derechos humanos. Parágrafo tercero. Los equipos que desarrollen programas especializados brindarán a las autoridades judiciales apoyo y asesoría sobre el proceso de cada uno de los adolescentes que están vinculados a estos procesos, informando los progresos y necesidades que presenten. Bueno, pues este artículo nos indica quiénes o qué entidades son las que forman parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y nos habla de 10 entidades específicas, y en su parágrafo primero nos dice que cada responsable de esas entidades que integran el sistema de responsabilidad penal para adolescentes debe garantizar la provisión o la asignación de los cargos que se requieran para el funcionamiento de estas entidades y la especialización del personal correspondiente, y en otro de sus parágrafos nos indica que los equipos que desarrollen programas especializados al respecto deben brindar a las autoridades judiciales apoyo y asesoría sobre este proceso de cada uno de los adolescentes que están vinculados en estos programas, informando cada uno de los progresos y las necesidades que estos adolescentes presentan. Artículo 164. Los juzgados penales para adolescentes. Créanse en todo el territorio nacional dentro de la jurisdicción penal ordinaria los juzgados penales para adolescentes. Parágrafo primero. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura tomarán las medidas necesarias para garantizar la creación y el funcionamiento de los juzgados penales para adolescentes en todo el país. Parágrafo segundo. Los jueces de menores asumirán de manera transitoria las competencias asignadas por la presente ley a los jueces penales para adolescentes hasta que se creen los juzgados penales para adolescentes. Bueno, pues este artículo nos indica que se deben crear en todo el territorio nacional, dentro de la jurisdicción penal ordinaria, esos juzgados penales que son para adolescentes, y nos dice en uno de sus parágrafos que el gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura deben tomar las medidas necesarias para garantizar que se creen y que empiecen a funcionar esos juzgados penales para adolescentes en todo el país. Artículo 165. Competencia de los jueces penales para adolescentes. Los jueces penales para adolescentes conocerán del juzgamiento de las personas menores de 18 años y mayores de 14 años, acusadas de violar la ley penal. Igualmente conocerán de la función de control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes que no sean de su conocimiento.
Bueno, pues este artículo nos indica que los jueces penales para adolescentes conocerán el juzgamiento de esas personas que son menores de 18 años, pero mayores de 14 años y que están acusadas de violar la ley penal. Artículo 166. Competencia de los jueces promiscuos de familia en materia penal. En los sitios en los que no hubiera un juez penal para adolescentes, el Consejo de la Judicatura dispondrá que los jueces promiscuos de familia cumplan las funciones definidas para los jueces penales para los adolescentes en el artículo anterior relativas al juzgamiento y control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes. A falta de juez penal para adolescentes o promiscuo de familia, el juez municipal conocerá de los procesos por responsabilidad penal para adolescentes. Parágrafo transitorio. La competencia de los jueces promiscuos de familia en esta materia se mantendrá hasta que establezca los juzgados penales para adolescentes necesarios para atender los procesos de responsabilidad penal para adolescentes. Bueno, pues este artículo nos indica que en los sitios donde no haya un juez penal para adolescentes, el Consejo Superior de la Judicatura deberá disponer a los jueces promiscuos de familia para que cumplan las funciones como juez penal para adolescentes, de acuerdo con el artículo anterior. Y también nos indica que si no hay juez penal para adolescentes o promiscuo de familia, el juez municipal conocerá de los procesos por responsabilidad penal para adolescentes. Artículo 167. Diferenciación funcional de los jueces. Se garantiza que al funcionario que haya ejercido la función de juez de control de garantías de un determinado proceso de responsabilidad penal juvenil respecto por determinado delito, no se le asigne el juzgamiento del mismo. Para la eficacia de esta garantía, el Consejo Superior de la Judicatura y por delegación, los consejos seccionales de la Judicatura adoptarán las medidas generales y particulares que aseguren una adecuada distribución de competencias entre los jueces penales para adolescentes, jueces promiscuos de familia y jueces municipales. Bueno, pues este artículo básicamente lo que nos dice es que el juez que ejerce la función de control de garantías no va a ser el mismo al que se le asigne el juzgamiento de ese mismo. Artículo 168. Composición y competencias de las salas de asuntos penales para adolescentes. Los tribunales superiores del Distrito Judicial contarán las salas de asuntos penales para adolescentes especializadas en los asuntos que versen sobre responsabilidad penal de adolescentes. Estas salas estarán integradas por un magistrado de la sala penal y 2 magistrados de la sala de familia o en su defecto de la sala civil del respectivo tribunal superior. En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes, la segunda instancia se surtirá ante las salas de asuntos penales para adolescentes de los tribunales superiores del Distrito Judicial. Parágrafo. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura garantizarán los recursos para la conformación de las salas de asuntos penales para adolescentes con magistrados especializados en el tema de la responsabilidad penal adolescente. Bueno, básicamente nos indica cómo estarán conformadas esas salas de asuntos penales para adolescentes y nos dice que estarán integradas por un magistrado de la sala penal y 2 magistrados de la sala de familia o en su defecto de la sala civil del respectivo tribunal superior. Capítulo 3. Reparación del daño. Artículo 169 de la responsabilidad penal. Las conductas punibles realizadas por personas mayores de 14 años y que no hayan cumplido 18 años de edad dan lugar a responsabilidad penal y civil conforme a las normas consagradas en la presente ley. Bueno, básicamente nos dice este artículo que las personas entre 14 y 18 años tienen responsabilidad penal y civil conforme a las normas consagradas en esta ley 1098. Y de esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar el respectivo me gusta y el respectivo comentario. Y nos vemos en el siguiente y último video de esta serie de videos de la ley 1098. Chao, chao.